Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a todos los que habéis venido a esta sesión que ha iniciado en Mendívil y ahora pues, concluirá aquí en Olite, donde vamos a hacer una jornada sobre la insecticultura como alternativa sostenible en el sector agroalimentario. Quiero agradecer también al Gobierno de Navarra, que está representado por la señora Gutxane Martínez, que es la directora general de innovación del Departamento de Universidad, y os vamos a explicar un poquito como continuación de lo que habéis visto en Mendívil. En este proyecto, Nutrinsect es una empresa que nace para la cría y transformación de insecto, pero que también queríamos hacer una variante de innovación y presentar el insecto como un complemento, como una ayuda, como una suma al sector agrícola. En el proyecto en concreto, lo que estamos validando son dos hipótesis. Una es determinar posibles funcionalidades que hayan en la harina del insecto, que esto lo hacemos en colaboración con el CNTA, que luego explicará un poco lo que hemos ido haciendo en este sentido. Y otra parte es, en el mismo proceso de cría del insecto, obtenemos un subproducto, el estiércol que produce el insecto. Este estiércol, que de por sí ya es un fertilizante, un abono orgánico, queríamos ver si en combinación con el exoesqueleto del grillo, el grillo conforme va creciendo va cambiando el exoesqueleto. Este exoesqueleto es rico en quitina, quitosano, que tiene propiedades estimulantes, bioestimulantes, y hace que las raíces de las plantas, los cultivos, pues estén más protegidas con respecto a posibles plagas. Entonces queríamos ver, para valorizar un poco, ¿no?, si en vez de un fertilizante normal podríamos hablar de un bioestimulante. Y esto era un poco la idea con la que salió el proyecto. Entonces aprovechamos pues, para ver las distintas fases del grillo, cómo podíamos optimizar pues, para ser más eficientes y eficaces. Empezamos con una forma manual, 100%, en la que poníamos tanto la comida como la hidratación del grillo, lo poníamos todo de forma manual. Esto pues bueno, llevaba una serie de trabajo, una gran carga de trabajo de personal, no se aprovechaba bien el alimento que se le daba al grillo, porque el grillo entraba en el alimento, lo esparcía por el suelo, la hidratación, pues cada 2 o 3 días había que cambiarlo, o sea, una serie de problemas que en el proyecto fuimos determinando. Aquí veis pues, la parte de reproducción. El grillo hace la reproducción en tierra, con lo cual pues, bueno, poníamos unas tarrinas de tierra normal, de tierra como si estuvieseis cultivando macetas en casa, y recogíamos de ahí los huevos para que empezar el ciclo, porque aquí tienes que estar haciendo ciclos continuos para tener generaciones continuas de grillo. Y luego pasamos ya a una forma que nosotros llamamos semimanual, semiautomática, en la que ya vimos mejoras. Porque antes el alimento se lo dábamos pues, cuando empezábamos la jornada y cuando acabábamos la jornada, con lo cual el grillo, pues bueno, si acabábamos la jornada a las 3 y a las 5 se había comido la ración, pues hasta el día siguiente se pasaba sin comer. De esta forma tienen, como podéis ver ahí, tienen comida y bebida 24 horas al día. Aquí ya vimos una mejora en el sentido que hay reducción de tiempo de trabajo empleado, se aprovecha mucho mejor el pienso que le damos porque no se desperdicia, queda ahí. También nos facilita luego la recogida del compost, porque lo que queda en el fondo de la caja simplemente ya es el excremento, con lo cual es mucho más fácil de recoger. Y el agua pues, no se evapora, como está cerrada, con unas cuerdas que están constantemente húmedas y con la cual el grillo pues, ahí
tiene su hidratación 24 horas al día también. Y acabamos ya pasando a la cría en reactor. Aquí la principal ventaja es que la interacción de la persona con el insecto desaparece. Ya no es como antes, que tienes que entrar en la caja a poner la comida, el grillo sufre estrés, se altera, ¿sabes? Aquí simplemente ya se le controla la temperatura y la humedad, y desde el día 1 hasta el día fin de ciclo que tú decides, se le va dispensando de forma automática pues tanto el pienso como el agua en forma de hidratación. Y así el grillo pues está completamente aislado. ¿De acuerdo? ¿Le doy al vídeo? El grillo en su ciclo vital, según la fase que esté, necesita un cuidado u otro. No es lo mismo un recién nacido que un adulto que un anciano, pues con el grillo pasa lo mismo. Aquí tenemos los grillos desde que nacen del huevo, 2 o 3 días para aclimatarse. Veréis más cajas porque estamos haciendo pruebas, pues, dentro del proyecto, pues aprovechamos aquí para hacer cambios de alimentación o más o menos cartones o cómo hacerlo, ¿sabes? Y luego os enseñaré la última, porque la segunda es lo mismo, que es donde tenemos la reproducción. Como nosotros estamos enfocados a alimentación humana, si os fijáis, esto de aquí son luces ultravioletas, que lo que hace es que purifica el ambiente. Cuando acabamos la jornada encendemos las luces y la luz ultravioleta pues elimina todo tema de virus, bacterias, el aire queda purificado y por aquí entra a las celdas, con lo cual hacemos renovación de aire. Entonces lo que estamos haciendo es diseñar la automatización, sobre todo del pick y pan, de la logística. Un robot que venga, que coja la caja, que ya tendrá el programado qué caja es el día, la vaciará, separaremos el grillo del compost, se la llevará al lavado, secado y la volverá a poner aquí. ¿Vale? Entonces, esto es un grillo hembra. Y este apéndice es el que introducen en tierra, que ahora luego lo veréis, y por ahí depositan los huevos. Y entre 7 y 10 días, que es la época fértil, ponen unos 100 huevos al día. Y esto es un poco la parte de Nutrinsect como complemento a lo que habéis visto ahí. Nosotros siempre decimos que no somos competencia ni de agricultores ni de ganaderos, sino es un complemento más que queremos presentar como un modelo alternativo. ¿Vale? Los insectos, y ahora ya hablo en general, la insecticultura permite degradar residuos orgánicos, desde los estiércoles y purines hasta los subproductos vegetales que se puedan generar, los permite degradar de forma sostenible. No se necesitan muchas hectáreas ni muchos terrenos para la cría del insecto, y ese insecto, en función de cómo sea alimentado, pues puede ir destinado a alimentación o puede ir destinado a biodiesel o puede ir destinado a fertilizante orgánico para el terreno y cerrar también el círculo. O sea, son modelos sostenibles y circulares y nunca en conflicto con, sino con la idea de sumar con. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer o... Si no, pues bueno, ahora vamos a hacer una explicación un poco de... hemos hecho, una vez que hemos hecho todo el proceso, luego veréis ahí un poco lo que es el grillo deshidratado, lo que es la harina y un poco productos que hemos hecho de muestra para que podáis probar. Entonces, para esos productos contamos con la presencia de unos colaboradores que nos ayudan en todo el proyecto, que son Cocus, que aquí y Bioandelos, que aquí en Navarra son conocidos. Cocus, que está especializado en tema de bioimpresión de alimentos en 3D, y Bioandelos, que es un obrador, panificadora y tal, ecológico. Entonces, llamo
por favor, a los representantes. Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotras, Olaya y yo soy Silvia, venimos de Cocus y os queríamos presentar un poco lo que hace la empresa. Cocus estamos en Pamplona y somos una compañía tecnológica que lo que quiere es revolucionar el mundo de la alimentación. Entonces, para ello ofrecemos soluciones que son disruptivas y para la industria y que también sean más saludables y atractivas para el consumidor, y todo ello de una forma respetuosa con el medio ambiente. Entonces, para ello lo que hacemos es desarrollar soluciones industriales para la producción de análogos, es decir, miméticos a los productos que conocemos todos hoy en día, pero basados en otras proteínas alternativas. Para ello usamos desde proteínas de origen vegetal, de plantas, proteínas cárnicas o de animales o de insectos, por ejemplo, y basados en células cultivadas. Y todo ello lo hacemos mediante tecnologías como la impresión 3D, la bioimpresión o la mecatrónica. Entonces os queremos presentar algunos ejemplos de las tecnologías que tenemos hoy en día en el mercado. La primera es la Level Up, que consiste en una impresión inkjet alimentaria, es decir, como las impresoras que tenemos todos en casa, pero lo que hace es imprimir mediante tintas alimentarias en multitud de tipos de alimentos y de bebidas. Por ejemplo, aquí podemos ver en la espuma del café o en la espuma de la cerveza. Y de esta forma se consigue personalizar el producto y darle un valor extra que una simple cerveza. Pues le puedes desde imprimir el logo de tu empresa o el superhéroe preferido de tu hijo o incluso una foto que te hagas en el momento. Vale, comentaba que otra de las tecnologías que están en el mercado es la máquina Laser Glow, que consiste en una impresión 3D en alimentos principalmente lisos. Y esto se consigue ajustando los parámetros de incisión en el producto o alimento a imprimir, sin llegar a quemar esa superficie del alimento, es decir, que mantenga esa seguridad alimentaria. Gracias. El vídeo, bueno, es otro no se va a poder ver, yo creo. Va a pasar igual. Nada. Bueno, ya pasaremos toda la información en los vídeos. Se ve como el mecanismo. Otra de la tecnología que surgió durante la pandemia fue el tema de los robots, para sustituir ese contacto humano y poder prevenir un poco, pues, de los contagios y bueno, esta situación que pasó en la pandemia. Y este robot en concreto estuvo en el Bar Baviera de la Plaza del Castillo, que igual alguno lo vio. Y bueno, ahora que os hemos presentado un poco las tecnologías que hemos desarrollado, pues vimos que a partir de estos conocimientos que teníamos podíamos abarcar problemas más grandes que hay hoy en día mediante la biosíntesis alimentaria. Y en concreto, bueno, supongo que la mayor parte de la gente que estáis aquí, sobre todo, sabréis estos datos de que se estima que para el 2050 va a haber una población de 10.000 millones de personas para las cuales no va a haber suficiente proteína animal para abastecer. Entonces, a partir de los conocimientos que habíamos desarrollado, quisimos utilizarlos en resolver este problema. Para ello, desarrollamos la plataforma mimética, en la cual integramos todas las tecnologías que habíamos desarrollado, pues desde la impresión inkjet, la impresión en 3D, el láser, el cultivo celular, la bioimpresión, para conseguir biosintetizar estos productos miméticos a partir de proteínas alternativas. Entonces, las proteínas con las que usamos como materia prima están basadas tanto en origen animal, como pueda ser o el insecto, o también restos de carne que sobran del despiece. Pues en vez de hacer unas hamburguesas, lo que queremos es sintetizar productos con una geometría más concreta, como os vamos a enseñar ahora. También usamos proteínas vegetales basadas en plantas, proteínas, células cultivadas, que este campo aún está en proceso y aún le queda mucho por recorrer, pero bueno, lo tenemos también en mente y hemos realizado algún experimento con ello también.
y productos híbridos, de los cuales os enseñaremos unas fotos luego, que básicamente consisten en mezclar tanto proteínas de origen vegetal como de origen animal. Entonces, para realizar esto, desarrollamos el proceso que hemos llamado Food to Data, Data to Food, es decir, cogemos un alimento y le realizamos una tomografía axial computerizada, es decir, un TAC, pues lo mismo que te hacen cuando vas al médico porque te ha roto el brazo. A partir de ahí conseguimos los datos. Con esos datos podemos conseguir estos vectores que finalmente nos ayudan a reconstruir el chuletón distribuyendo de forma organizada la carne y la grasa para conseguir esta geometría tan característica de un chuletón. Y entonces aquí os enseñamos un chuletón reconstruido mediante esta tecnología, el cual se han usado restos de trozos de carne, y con esta tecnología se ha conseguido esta geometría tan hiperrealista y para dar una revalorización a esta carne. Vale, siguiendo esta línea de productos cárnicos, está nuestra colaboración con Nutrinsect mediante el empleo de esta harina de grillo para hacer productos tan variados como pueden ser el bacon, que luego podéis probar, o hamburguesas. Es decir, se deja en manifiesto la gran versatilidad que da esta harina de grillo para poder emplear numerosas elaboraciones y con un buen perfil proteico sobre todo y bueno, con un alto valor nutricional. Otra de la gama que también tenemos, en este caso 100% vegetal, es el bacon vegano, en el que la parte cárnica viene a partir de leguminosas o legumbres y la parte vegetal, pues la grasa también de origen vegetal. También en la línea del mar un poco tenemos atún vegano que, como se ve, pues de aspecto también es bastante real al análogo cárnico y el cual está hecho también a base de legumbre. También las gambas veganas, el cual también hemos traído un vídeo, pero tampoco se va a poder ver, ya lo siento, en el que se puede observar pues eso, la geometría y el color, aunque igual es el producto que igual está menos real, menos cercano al real, pero bueno, estamos en una línea bastante avanzada. Y luego una prueba que se hizo también, un experimento, una línea de investigación, fue las ostras veganas. Sobre todo queríamos ver un poco ese límite al que podíamos alcanzar, ¿no?, con nuestra tecnología, y realmente fue bastante exitosa. El secreto híbrido también, que tiene bastante éxito entre la gente que lo prueba, que en este caso es híbrido, como ha comentado Silvia antes. La parte cárnica es 100% cárnica y la grasa vegetal, en este caso, le aporta esos beneficios de perfil lipídico, un poco reduciendo esas grasas saturadas o colesterol, ¿no? Entonces, sin perder ese sabor realmente a carne. Y luego, otro de los proyectos en los cuales nos ilusiona todo el equipo de Cocus en general es la tecnología SoftMimic, la cual nos permite tener purés texturizados sin que sea el típico puré mezclado con todos los ingredientes, y que permite dar un valor añadido a esas personas que no pueden tragar, ya sea por edad o por patologías, y que tengan problemas de disfagia, para poder tener un momento de placer, ¿no?, que visualmente parezca comida de verdad, pero que luego no sea un impedimento poder tragarlo y deglutirlo. Aquí tampoco se va a poder el vídeo, ya lo siento. ¿Cómo? Nada, en este vídeo os mostrábamos cómo realmente esto aparentemente parece un solomillo, pero al aplastarlo se puede ver que realmente es un puré, pero visualmente parece un trozo de carne. Y ya para finalizar, bueno, presentaros un poco al equipo y decir que el éxito que tiene Cocus está basado en el equipo tan multidisciplinar que tiene, porque está formado desde personas más del mundo de la nutrición, como es Olaya o yo, biotecnología, pero también contamos desde ingenieros aeronáuticos, de robótica, informáticos, también de diseño y creatividad, pasando por un chef que da el toque final a los productos. Entonces, bueno, un geómetra también para dar la geometría final de los productos. Entonces, todo ello es lo que ha conseguido que desarrollemos los productos que tenemos hoy en día, y cada uno aportar su visión desde su perspectiva.
Y nada, este es el equipo de Cocus en nuestra nave nueva, la cual inauguramos justo el viernes pasado. Y esto es Cocus. ¿Me oís? Bueno, digo que habéis visto ahora a uno de nuestros partners, que es Cocus, con el que estamos haciendo no solo innovación en los procesos de cría, sino también en producto final, con el que entramos en una nueva gama de productos que no imaginábamos, con impresión, pues hacer un bacon a base de harina de grillos no entraba en nuestra cabeza hace tiempo. Y ahora os voy a presentar a Ana, que viene de Bioandelos, que es un obrador ecológico en Mutilva, con la que hemos hecho pruebas más tradicionales en el sentido de productos más de panadería, ¿no? Pan, magdalenas, y ella os explicará un poquito pues cómo ha visto ella trabajar con harina de grillo, con las harinas tradicionales y los productos. Ana. Vale, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, más o menos. Bien, perfecto. Bueno, no venía preparada para presentar una presentación de todo, pero simplemente pues voy a ir al grano, ¿eh? Además veo aquí gente muy interesada y gente muy joven, que es lo que hace falta para que todos estos proyectos vayan para adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya os ha presentado nuestro obrador. Es un obrador que hacemos todo producto ecológico con harinas ecológicas y ingredientes todo ecológico, ¿vale? Entonces nos vino Igor hablando un poquito de esto y dijimos, pues venga, vamos a hacer nuestras pruebas y vamos a ver qué es lo que puede salir. Entonces, quizá es lo que más os interesa, saber qué es lo que ha salido. Y bueno, hemos hecho pan, ¿vale? Ya no es la primera vez, ya hemos hecho 2 o 3 veces, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, el pan, hemos utilizado una harina de trigo, que lo tenéis ahí, para luego degustar con el bacon de Cocus, ¿no? Cocus. Entonces, esta harina es integral, pero integral completa. No es una harina con salvados añadidos, que es lo que se suele llamar integral y no es lo mismo, ¿eh? Una harina completa integral que le hemos añadido, y voy a hacer matiz, porque cuando se habla de pan o bacon o lo que sea tenemos que tener en cuenta que el no es. Por ejemplo, si yo tengo un pan ahí que tiene, estamos haciendo pruebas, esto no sabemos cómo acabará. Si va a acabar con un 3, con un 5 o con un 15, dependerá de cómo queramos utilizar después ese producto para mejorar o bien un régimen de una persona que quiere adelgazar o bien un régimen de una persona que quiere coger más fuerza, etcétera. Entonces dependerá de eso, pero esos estudios se irán haciendo poco a poco con ellos, pues para ver cómo responde el organismo. Pero ahora mismo no podemos decir que es un pan de harina de grillo, ¿vale? Es un pan con harina de grillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene menos del 50% de ese producto, de ese ingrediente. Esto lo tenemos que tener bien claro, ¿vale? Porque hacer un pan de harina de grillo sería, vamos, no sé, una bomba en el organismo, ¿no? Es decir, para empezar. Entonces, tengamos eso claro. Por eso, hemos hecho una prueba con un 3% de harina de grillo en el pan de trigo, de harina de trigo. Esto significa que a la hora, ¿cómo se comporta a la hora de hacer la masa? Bueno, pues se ha comportado, cada vez que hemos hecho se ha comportado muy bien. Yo me encontré con una harina muy fina, no sé si es pues por cómo se ha molido, con qué tipo de molino se ha hecho, pero es una harina muy fina que puede parecerse mucho pues a una harina muy hidratada, una harina como, no sé, a veces tan fina, como más fina todavía que el maíz, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está muy bien.
y lo que hemos hecho es introducirle, aplicarle un 3% de harina de grillo. Por lo tanto, tenemos un pan de harina integral de trigo con harina de grillo, que eso lo que hace es aportarle una mejor calidad para nuestro organismo a nivel proteico y ha salido algo muy bueno. Quiero decir que si no hace falta ni que cerréis los ojos para comerlo, porque aunque no cerréis los ojos, lo vais a comer, aunque sepáis que es de grillo y que a lo mejor no estáis acostumbrados y decís aquí, porque yo la primera vez que me vino aquí con eso, digo, harina de grillo, mira que déjame un poco a ver qué pasa, ¿no? Y sin embargo, pues resulta que aporta un sabor diferente, muy, muy sutil, pero sí que lo aporta. El que está acostumbrado a las harinas lo caza, ¿vale? Y bueno, esto es lo que vais a probar con el pan. De todas formas, ¿vale? Ana, porque está acostumbrada a las harinas. Yo cuando pruebo el pan... No notas nada. No noto nada. O sea, organolépticamente, ahora porque todos sabéis que vais a comer pan de... Pero con harina de grillo. Si no os dijeran nada, y probaseis el pan, veríais pues eso, que es un pan integral. No lo notáis. No notáis. No lo notáis. Las galletas quizás un poco, porque sí que llevan un poco más, pero... Quiero hacer un matiz. Sí. Que el pan, por ejemplo, se podría considerar un alimento ecológico, aunque la harina de grillo todavía no tienen ellos los certificados y tal. Pero se podría considerar ecológico porque solo lleva un 3% de harina de grillo. Y como no existe harina de grillo ecológica, pues estaría permitido y considerado como un producto ecológico 100%. ¿Vale? Bien, pasamos a las magdalenas. Las magdalenas nos hemos permitido introducir un 5%, ¿vale? Por esto de que dices, bueno, una magdalena, vamos a ver, porque como no tenga el sabor que no gusta, pues bueno, te estás pensando que vas a comer, no sé, una naranja y te comes un plátano de sabor, pues esto no funciona, ¿no? Pues en este caso le hemos hecho eso, el 5%, han salido muy bien, la masa se comporta perfecto, no la degrada, bueno, bien, hay que batirla igual un poco más, lo que sea, pero vamos, que se haga bien la mezcla y ya está. Luego la probaréis también, pero no podemos considerarlo como un producto ecológico porque lleva más de un 3% de harina de grillo, ¿vale? Para hablar luego de las galletas, a la galleta se le ha introducido un 13%, ¿vale? Y ahí notaréis un sabor, además la galleta es harina de espelta, y ahí notaréis un poquito más de sabor diferente, que no sabéis a qué pertenece, pero ese sabor pertenece a la harina de grillo, no a los otros componentes, que es la harina de espelta, que no da ninguna... Y bueno, esto sería un poco, nada más que pues para que sepáis lo que vais a comer, el que, no, ya os digo, no cerréis los ojos porque están guay, está muy bien, ¿vale? Y os invito a todos a que entréis en nuestra página web, biopanadería.com o bioandelos.com, y ahí podéis ver todo como lo que hacemos y todo eso sin necesidad de que ahora os meta un rollo, ¿vale? Pues adelante, muchas gracias por escucharme a todos. Gracias. Sí, podéis preguntar. Bueno, os han explicado un poquito temas de proteína y tal, pero ahora en las próximas ponencias que contamos con Carolina González, que viene por parte del CNTA, y Aitor Ugalde, que es nutricionista deportivo, que ya os darán este aporte que a lo mejor preguntabas, decías tú en tu pregunta, que no es solo la proteína, sino qué beneficios aporta, ¿no? Entonces, con el CNTA estábamos viendo posibles funcionalidades que podemos obtener en la harina para la salud humana, y Aitor, como nutricionista, qué impacto tiene como nutrición complementaria.
Muy buenos días a todos y, bueno, en primer lugar queríamos agradecer a todos los organizadores del evento el haber contado con CNTA para participar en esta jornada. Mi nombre es Carolina González, trabajo como investigadora en CNTA y soy responsable de nuevos ingredientes alimentarios. Y en esta charla lo que queremos contaros es un poco pues, la colaboración que hemos tenido de la mano de Nutrinsect en el proyecto Smart Green Insect, donde CNTA lo que ha hecho es trabajar en la evaluación del potencial saludable de las harinas de grillo, utilizando metodologías tanto in vitro como in vivo. Entonces, bueno, haré una breve introducción para explicar un poco los antecedentes de la colaboración, del origen de la colaboración entre Nutrinsect y CNTA, el objetivo de esa colaboración y haremos un breve repaso en lo que ha sido el plan de trabajo del proyecto, la metodología, los resultados y las principales conclusiones. Brevemente, bueno, sí que quería introduciros un poco en la composición nutricional, que ya se ha comentado un poco, característica del grillo, en la que destaca bueno, su alto contenido en proteína. Está la tabla ahí un poco dividida con el panel, pero bueno, espero que lo podáis ver todos. Que sí que es verdad que los grillos tienen un alto contenido proteico, pero además de la importancia de ese alto contenido proteico, es importante destacar que tienen un alto porcentaje de digestibilidad, es decir, la mayor parte de esa proteína es capaz de ser asimilable por el organismo. Y además tiene un perfil de aminoácidos que también es muy bueno, es decir, aproximadamente entre el 69 y el 84% de los requerimientos nutricionales diarios estarían cubiertos por la proteína del grillo. También destaca el alto contenido en ácidos grasos insaturados, sobre todo aproximadamente los 2/3 de la grasa que contiene el grillo, que es en torno a un 23%, pues 2/3 está constituido por ácidos grasos insaturados, entre los que destacan los ácidos grasos omega 3 y 6. También, como ha comentado antes José, tienen un alto contenido en quitina, en torno a un 25%, que es una fuente para la producción de quitosano, que es un reconocido prebiótico por parte de la EFSA, ya que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Y también destaca por su contenido en vitamina B12, que contribuye al metabolismo de las proteínas, y otros componentes como pueden ser los minerales, entre los que destacan pues, el hierro, el manganeso, el selenio o el zinc. Entonces, a raíz de, bueno, pues sabemos que realmente los grillos tienen interés desde el punto de vista nutricional y Nutrinsect lo que nos dijo a CNTA es, vale, nosotros sabemos que nutricionalmente son buenos, pero queremos ver si realmente puede tener otro tipo de propiedades saludables más allá de las propiedades nutricionales. Y ahí es donde entramos CNTA a colaborar con ellos para evaluar, como he comentado antes, el potencial saludable que puedan tener las harinas de grillo mediante diferentes técnicas que vamos a ver ahora. Voy a intentar no hacer la presentación muy técnica, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta posteriormente, pues me podéis decir, ¿vale? En principio, nuestro plan de trabajo era Nutrinsect fabricaba dos tipos de harinas en base a grillo. Una que partía de grillos que habían sido alimentados con pienso convencional y otros grillos habían sido alimentados con pienso suplementado con un subproducto de oliva. Una vez que las harinas habían sido producidas por Nutrinsect, bueno, pues se enviaron a CNTA, donde nosotros en una primera fase lo que hicimos fue acondicionarlas de diferentes formas para luego poder analizarlas. Este acondicionamiento, bueno, pues en función de cada uno de los métodos que hemos utilizado, parte del acondicionamiento se basa en realizar una digestión a nivel in vitro, es decir, simular las condiciones de lo que sería una digestión humana, pero a nivel in vitro, como digo. Y luego también hemos trabajado en la solubilización o dispersión de la harina para poder luego realizar cada uno de los ensayos, porque hay que destacar que con los métodos que nosotros hemos trabajado no se puede evaluar la harina de forma completa, sino que hay que evaluar fracciones que son solubles, porque bueno, pues es la limitación. Luego veréis con el animal con el que trabajamos, pues es
por una limitación que tiene por tamaño de boca. Entonces, digamos que hemos tenido unos resultados preliminares en base a esas fracciones que hemos podido llegar a analizar. Y entre las respuestas que hemos evaluado, una de ellas se centra en la capacidad antiinflamatoria, en la potencial capacidad antiinflamatoria que pueda tener esas harinas de grillo, en la cual hemos analizado un biomarcador muy concreto, que es la interleuquina 8, el IL-8, mediante cultivo celular. También hemos trabajado en evaluar cómo afecta la ingesta de la harina o lo que sería la ingesta de la harina de grillo en la absorción de lípidos mediante ensayos de cultivo celular y ensayos en C. elegans. Hemos trabajado también en evaluar el potencial efecto antioxidante que pueda tener las harinas de grillo mediante métodos in vitro químicos y también mediante el uso de C. elegans, que esta última parte y la siguiente están todavía en proceso de análisis de resultados. Y por último, hemos evaluado la potencial aptitud probiótica que pueda tener la harina de grillo. Y este último ensayo también lo hemos realizado a nivel in vitro y está en fase de análisis de resultados. En cuanto a la metodología, bueno, pues me gustaría… A ver, que se ha quedado ahí un poco… Me gustaría explicaros que, para poneros un poco en contexto, a la hora de analizar el potencial saludable que pueda tener un ingrediente o un nuevo ingrediente alimentario, digamos que hay diferentes fases para esa evaluación, ¿no? Unas fases preliminares que se realizan o a nivel in vitro en una primera fase, donde se realizan diferentes estudios de biodisponibilidad, de potencial funcionalidad que pueda tener ese ingrediente. Si los resultados son positivos, se pasan a una siguiente fase donde ya se trabaja con modelos animales, como pueden ser ratones, ratas, el gusano que os voy a comentar luego. Y ya si todo apunta a maneras de que realmente hay una funcionalidad que se ve en los animales, ya pasaríamos a unos estudios ya in vivo en humanos para poder llegar, incluso si en un futuro interesa, conseguir una alegación saludable autorizada por parte de la Agencia de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. Entonces, lo que hemos hecho en este proyecto ha sido centrarnos en unos ensayos muy puntuales de funcionalidad, tanto a nivel in vitro, mediante técnicas de cultivo celular, métodos químicos y microbiológicos, y a nivel de modelo animal hemos trabajado con C. elegans. Para aquellos que no conozcáis este animal, que igual os parece así como muy… Bueno, pues eso, todos hemos oído hablar de los ensayos en ratones, en ratas, pero igual pues en el gusano, en C. elegans no. Contaros eso, que es un modelo que es un poco particular. Se caracterizan, son unos gusanos que en edad adulta presentan una longitud máxima de 1 milímetro aproximadamente. Esto lo que nos permite es manipularlos de forma fácil y económica, porque el mantenimiento que se realiza es en placas Petri, como las que se utilizan en microbiología, más o menos. Entonces no requieren de un coste ni de unas infraestructuras muy grandes para trabajar con ellos. Se caracterizan también porque tienen un ciclo vital muy corto, de unas 3 semanas, entonces nos permite hacer ensayos rápidos y tener respuestas más o menos en tan solo unos días. Tienen también una peculiaridad, que son transparentes, entonces muchos de los análisis que nosotros realizamos se basan en teñir componentes del gusano o marcarlos, como por ejemplo vais a ver luego cómo hacemos con la grasa. Entonces permite analizar ese marcaje luego mediante microscopía, de una forma muy sencilla, analizando imágenes. Y por último, bueno, aunque es quizás lo más importante, pese a las diferencias obvias que hay entre ellos y nosotros, aproximadamente se estima que incluso más de un 80% de los genes que tiene el gusano son comunes a los genes que tenemos nosotros, con lo cual es un modelo animal que se utiliza ampliamente en otros campos como la biomedicina. Y lo que os comentaba de la particularidad que tienen, bueno, pues imaginaros, si es 1 milímetro de longitud, la boca que tienen es muy pequeña, es en torno a 1 micra, 2 micras. Entonces tienen una limitación a la hora de ingerir el alimento. Entonces, aunque la harina sí que es verdad que está muy triturada y es muy fina, como tú has comentado, Ana, hay que solubilizarla bien
Y claro, como es harina de grillo íntegra, no hay ningún disolvente compatible con la vida de los gusanos que permita solubilizar todos los componentes. Entonces, por eso ha habido que trabajar con fracciones muy concretas de esas harinas, ¿vale? Como resultados, bueno, no quiero entrar mucho en detalle con respecto al biomarcador que os he comentado, que hemos analizado, que está involucrado en la respuesta inflamatoria, deciros que es tan solo uno de los biomarcadores que están involucrados en el mecanismo de inflamación y de protección frente ante la inflamación que tiene el organismo. En este caso analizamos la interleuquina 8, vemos ahí pues datos del control, de un control positivo de la que es la hidrocortisona, que es un antiinflamatorio. Entonces, lo que nosotros hemos observado es que no hay diferencias significativas por el momento con ninguna de las dos harinas que hemos trabajado sobre este biomarcador. Con respecto a la absorción de lípidos, en estos ensayos de cultivo celular, evaluamos primero la inhibición de adipogénesis, es decir, queremos ver si la harina de grillo es capaz de prevenir la acumulación de grasa a nivel de cultivo celular. Entonces, en este caso hemos visto que no hay una reducción, digamos, una prevención de esa acumulación de grasa, pero es verdad que hemos trabajado con gusanos que tienen una alimentación, con cultivo celular. Bueno, luego os explicaré, sí, porque estoy mezclando igual los resultados de uno y otro. Sin embargo, sí que vais a ver que con respecto al fenómeno de lipólisis, porque se puede regular el metabolismo de grasas o bien previniendo la acumulación de depósitos o favoreciendo la ruptura de la grasa que ya tenemos acumulada, ¿no? Entonces, aquí sí que lo que hemos visto es que los dos tipos de harina sí que han inducido una rotura de esos depósitos de grasa, que a priori podría ser un efecto beneficioso pues, para personas que tengan sobrepeso, ¿no? Entonces, en el caso de lo que os comentaba antes, en el caso de los estudios en animales, lo que hemos hecho es contrastar, aquí vemos el porcentaje de grasa corporal respecto a un control. Entonces, no hemos visto diferencias significativas, incluso hemos visto un poco de aumento de grasa cuando se ha trabajado con el pienso convencional a las dos concentraciones de estudio, y también en el caso del pienso que ha sido de la harina de grillo que ha sido alimentada con el pienso suplementado, también se vio un cierto incremento de grasa. Pero sí que es cierto que lo que os comentaba antes, o sea, lo que vemos es que a priori parece que no hay un efecto protector de esa generación de grasa, pero deberíamos ver si podemos comprobar en futuros ensayos que esto que hemos visto antes en los ensayos de cultivo celular se demuestra también en este modelo animal con un modelo, digamos, con gusanos gordos, para ver si realmente podría tener un efecto frente a población que pueda tener problemas pues, de sobrepeso. Y aquí, bueno, a modo de ejemplo os he puesto pues, unas imágenes donde se ven lo que os comentaba. Como son animales transparentes, lo que hacemos es teñir la grasa con un colorante específico para los depósitos de grasa. Entonces se ve el control, veis ahí que tiene las zonas rojitas, que es la grasa. El control positivo, que lo que utilizamos es un medicamento para personas con problemas de sobrepeso, donde apenas se observa la grasa, y vemos los gusanos que han sido alimentados con harina de grillo, tanto con pienso, que a su vez han sido alimentados con pienso convencional o con el pienso suplementado, que realmente tienen mayor intensidad de color rojo porque tienen una mayor intensidad de grasa. Además de analizar la grasa, lo que hicimos fue analizar el tamaño de los gusanos, porque sí que es verdad que cuando los teñíamos veíamos más grasa, pero también los veíamos como más activos y más grandes. Entonces dijimos, bueno, vamos a analizar si desde el punto de vista igual muscular puede tener un mayor tamaño, porque realmente a simple vista así era lo que parecía. Y entonces, bueno, aquí están representadas a la izquierda el área, la longitud y la anchura. Lo que vimos es que sí, tienen más grasa, pero también los nemátodos que han sido alimentados con harinas de grillo, frente a un grupo control, son también más grandes. Pero este aumento del tamaño se produce en longitud, no en anchura.
Y bueno, por último, los ensayos que hemos hecho hasta el momento de actividad antioxidante a nivel in vitro, hemos analizado en este caso los dos tipos de harina, pero recién fabricada en bruto, sin haber realizado ningún procesado, y también las harinas digeridas, después de haber simulado ese proceso de digestión. Entonces, si nos fijamos en las harinas de grillo sin digerir, tal cual las produce Nutrinsect, lo que sí que hemos visto es que la que procede de grillos alimentados con pienso suplementado contiene aproximadamente casi el doble de capacidad antioxidante que con respecto a los grillos que han sido alimentados con el pienso convencional. Si nos fijamos en cada una de las harinas individuales y valoramos cómo ha afectado este proceso de digestión, lo que vemos es que en el caso de las harinas de grillos que han sido alimentados con pienso convencional, cuando se somete al proceso de digestión, incrementa su capacidad antioxidante en 8 veces. En el caso de la harina de grillos alimentados con pienso suplementado, se observa también un incremento y en este caso es de 4 veces superior. Es decir, que en ambos casos, con independencia de la alimentación que haya tenido los grillos, se observa que se generan metabolitos que pueden ser metabolitos o ingredientes que pueden tener un aporte extra antioxidante a lo que es la harina sin digerir. Y ya si nos fijamos en las dos harinas, una vez que han sido digeridas, no se han observado diferencias significativas, es decir, que con independencia de la alimentación que tengan los grillos, pues se ve el incremento en ambas en la capacidad antioxidante, pero eso sin diferencias entre la alimentación de los grillos. Y nada, bueno, brevemente ver un poco las conclusiones que ya hemos comentado, que es verdad que aunque no hemos observado ningún efecto beneficioso sobre el biomarcador interleuquina 8, esto no significa que las harinas de grillo puedan tener un potencial saludable también sobre este efecto, porque lo que os digo, el mecanismo que regula los procesos de inflamación es altamente complejo y podríamos seguir investigando sobre otro tipo de biomarcadores. Con respecto a la acumulación de grasa, sí que hemos visto esa mejora en la ruptura de los depósitos de grasa, que no se ha observado en C. elegans, pero por lo que os digo, porque realmente el modelo que se ha utilizado como control es un modelo control con una dieta normal. Tendríamos que ver si eso se corrobora también en el gusano, enfrentándolos a un grupo control que pueda simular un modelo obesogénico, ¿no? en humanos. Y por último, bueno, pues que las dos harinas de grillo han incrementado, o sea, se observa un incremento de esta capacidad antioxidante tras el proceso de digestión in vitro. Y bueno, pues eso era todo lo que os queríamos contar, así que nada, muchas gracias. Nosotros, tener en cuenta, cuando planteamos el proyecto con CNTA, nosotros lo que queríamos era determinar si había. Entonces, para nosotros, como esto es un proyecto piloto, tanto el resultado que hay como el resultado que no hay nos sirve. El que no hay, porque ya olvidamos esa parte y nos podemos centrar. Entonces, por eso pedimos de analizar cuatro posibles funcionalidades. Las que vemos que hay, pues bueno, ya tenemos unos datos concepto, y las que no hay, pues nos permiten centrarnos en las otras. Y bueno, ahora voy a dar la palabra a Aitor, que es nutricionista deportivo, y él nos hablará un poco, pues, como nutricionista, qué puede aportar esta harina, pues, a un nivel ya de deportista, de nutrición. Vale. Bueno, buenas a todos. Gracias a José por la invitación. Como le dije a él cuando me hace esta invitación, pero ¿cómo voy a ir si no tengo ni idea yo de esto, ¿no? Porque al final, bueno, lo ves tan remoto el tema de la insecticultura, en su día el veganismo, ¿no? Todas las alternativas a la proteína animal que te ofrecían, y lo ves tan lejano que ni te paras a estudiar. El año pasado ya José me invitó a su nave allí en Pamplona y bueno, pues ves que ya empieza a ser una realidad, ¿no? Y que cada vez
se está investigando más, cada vez se está produciendo más y que, bueno, luego llegas a probar el pan y llegas a probar algún otro producto y dices, joder, igual no es tan lejano, ¿no? Entonces, bueno, me hace esta invitación, me pongo a estudiar y, bueno, ves que realmente hay bastante más escrito y descrito que lo que tú realmente pensabas, ¿no? Bueno, pues vengo a hablaros un poquito de las propiedades de la harina de grillo en cuanto a composición nutricional, valor nutricional, en cuanto a cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos, y luego a nivel de micronutrientes, y el efecto que eso tendría o tiene, por lo que se ha descrito en la salud a nivel de humanos, y la aplicación que le daríamos en el deporte, ¿vale? Que bueno, viene a ser un poco lo mismo, pero vale. Entonces, este es un poquito el índice que voy a trabajar, ¿vale? Haré una breve introducción de lo que son los nutrientes, ¿vale? Para, si decís, oye, que nos lo sabemos todos, pues pasamos. Pero lo que no quiero es ir tocando palos sin que, bueno, haya una base, ¿no? Y luego iremos desarrollando a base de la introducción, pues un poquito luego el resto de la ponencia, ¿no? Si veis que hay tecnicismos que nos interesan, voy a tocar todo por encima, ¿vale? Pero si hay algo que no entendéis, tal, levantéis la mano tranquilos y me preguntáis, ¿vale? Bien, entonces, quiero que diferenciemos siempre los nutrientes, ¿no? A nosotros cuando nos hablan de nutrientes normalmente pensamos en macronutrientes, ¿no? En la proteína, el carbohidrato y los lípidos. Pero siempre nos olvidamos en las vitaminas, minerales y la fibra, ¿no? Que son los micronutrientes y no por ser micro y unos macro, unos son más importantes que otros, ¿vale? Macro son porque el cuerpo y el organismo los necesitan en mayor medida y los micronutrientes son aquellos que el cuerpo necesita en menor medida, ¿vale? Pero no por ello son menos importantes. Podemos tener enfermedades por una hipovitaminosis y podemos tener enfermedades por una insuficiente ingesta de proteínas, ¿vale? Entonces, los dos pueden, la falta o la carencia de ambos nutrientes puede producir una enfermedad, ¿vale? Pero no unos son más importantes que otros. Entonces, en la harina de grillo, en los macronutrientes y los micronutrientes, ahora os voy a explicar un poquito los hidratos, proteínas y los lípidos, qué funciones tiene cada uno, ¿vale? Perdón, ¿no te ha pasado, por eso? Ah, ¿no me ha pasado? Sí, es la misma, sí. Sí, eso es, sí. Vale. A ver, los macronutrientes. Tenemos carbohidratos, proteínas y los lípidos. Estos tienen una función energética, ¿vale? Cuando nosotros hablamos que tenemos una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿vale? Es el sumatorio de la ingesta de estos tres nutrientes lo que me va a llegar a esa ingesta de 2.000 calorías, ¿vale? Cada uno tiene sus funciones, pues los hidratos normalmente los encapsulamos o los encasillamos en los nutrientes energéticos, la proteína en nutriente estructural y los lípidos pues tienen una función mixta entre función energética y función reguladora, ¿no? Porque también tienen una función endocrina. Entonces, como bien han dicho anteriormente, en la harina de grillo principalmente el nutriente así por excelencia es la proteína, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está presente en porcentajes muy altos y el carbohidrato, bueno, pues digamos que hay trazas o bueno, en cantidades muy bajas, y los lípidos también tienen un aporte interesante y encima el perfil de lípidos que tiene es interesante en cuanto a que, lo ha dicho antes Carolina, hay un perfil lipídico a favor de los insaturados, ¿no? Y hay un aporte de poliinsaturados muy importante que luego veremos que tiene una función interesante en el organismo, ¿vale? Y luego se está hablando de la harina de grillo en cuanto a su aporte de proteínas, muy interesante la proteína, ¿no? Pero se está viendo que también, más allá de la proteína, la harina de grillo tiene esos micronutrientes interesantes como pueden ser la B12 y entre los minerales, pues el zinc, hierro y calcio principalmente, que también lo hacen, digamos, diferencial de igual otras fuentes proteicas, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva pues, he puesto un poquito el valor nutricional de la harina de grillo según lo que me pasó José, que es más o menos lo que ha hablado Carolina antes, ¿vale? Lo que comentábamos, tiene un perfil de proteína alto, una cantidad de proteína alta, ¿vale? Esto me consta, por lo que he leído y estudiado, y corrígeme si no es así, que depende, uno, de la alimentación del grillo y dos, de la fase en la que se haga la harina, sí, ¿no? Pero bueno,
por lo que he visto, anda del 45 al 65%, 70% por ahí. Entonces, bueno, es una cantidad de proteína muy alta. Luego compararé con otras fuentes proteicas animales para que veáis, joder, realmente, ostras, es una barbaridad, ¿vale? Tiene mucha cantidad de proteína. Es una proteína que en la anterior no he comentado, interesante porque tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿vale? Esto hace que sea una proteína de alto valor biológico. ¿Qué es una proteína de alto valor biológico? Que contiene todos esos aminoácidos esenciales. Eso hace que, una vez de su ingesta, la elevación de aminoácidos en sangre sea, bueno, hay una elevación interesante, que de ahí luego vendrán todas las propiedades en cuanto a recuperación muscular, en cuanto a tasa de síntesis proteica y demás, ¿vale? Sí que se ha visto que hay un aminoácido que podría ser limitante, que es el triptófano. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pero bueno, que eso no va a comportar de manera diferente a otras fuentes proteicas a esta harina de Grillo. Entonces, en cuanto a calidad proteica, diríamos que tiene una calidad de proteína muy buena, ¿vale? Y lo que comentaba, los lípidos también son interesantes porque diréis, joder, 16% de grasa es bastante. Sí, es bastante, pero esa grasa, por las cualidades que tiene, va a tener un efecto beneficioso en nuestro organismo, ¿vale? Y luego, bueno, aquí el bacon, que si no me equivoco hacéis vosotras, bueno, el perfil nutricional lo he puesto también para que luego ahora hagamos la comparativa y veáis también que, bueno, oye, es una alternativa más, Yo, mira, y en este punto quiero destacar que justo cuando entraba, he llegado tarde y estaba hablando José de que esto no es ni mejor ni peor, es a tener en cuenta, ¿no? Y es que yo creo lo mismo. Yo creo que al final no nos tenemos que cerrar en que no, la proteína de insecto es el futuro o esto es lo mejor. Aquí no hay mejores ni peores, ¿no? Hay contextos diferentes y en cada contexto habrá que utilizar una cosa u otra. Y creo que, bueno, luego veréis que todavía hay mucho camino que hacer, pero es una alternativa más a tener en cuenta en la alimentación humana, ¿vale? Vale, y aquí lo que os comentaba de las comparativas en la composición, ¿no? Primero os he puesto pues 100 gramos de solomillo de ternera, si no me equivoco era, frente a 100 gramos de harina y veis que a nivel proteico, ¿no? Tenemos un montón de proteína en la ternera, pero vemos que la harina de Grillo también pues duplica esa cantidad de proteína. También es verdad, y hay que hacer aquí una anotación, que tú no te comes 100 gramos de harina de Grillo, mientras que 100 gramos de ternera comes fácil, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta. Pues igual, harina de Grillo, pues lo que comentaba antes Ana, ¿no? Lleva un 3%. Hay que hacer hincapié ahí también, ¿vale? Pero bueno, para que veáis la cantidad de proteína que tiene. Frente al pollo, lo mismo. El pollo por 100 gramos tiene 23 gramos de proteína frente a la harina que tiene 61. Y luego el bacon, he querido comparar el bacon sintético o el hecho por ellas con el bacon convencional que podamos encontrar y bueno, pues veis que bueno, luego sí lo tenemos para probar, ¿no? Sí. Veis Sí, que el aspecto es muy similar en cuanto a sabor y dices, joder, pero es que, por ejemplo, en cuanto a valor nutricional, si os fijáis, joder, pues, bueno, proteínas, 3 gramos más el convencional y tal, pero es que a nivel de grasa reducimos muchísimo, haciendo que el valor energético del bacon sintético pues, sea mucho menor. Yo he tenido la suerte de probar este bacon y bueno, pues lo juzgaréis vosotros mismos, pero pues bueno, sorprende cuanto menos, ¿vale? Bien, entonces, en cuanto a beneficios potenciales, me ha gustado que hablase primero Carolina porque es lo que me he encontrado, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ves? Que hay muchos estudios, muchos ensayos, se ha intentado investigar este u otro efecto, pero la conclusión casi en todas es la misma, ¿no? Necesitamos más estudios. Y bueno, una de las sorpresas que me he encontrado es que si tú ves la bibliografía que hay o la investigación que se ha hecho en base a la harina de Grillo, de 5 años atrás a ahora ha crecido exponencialmente. O sea, todos los estudios que hay en los últimos 5 años, pues que tuve que filtrar por revisiones y por ensayos así un poquito interesantes porque es que había una barbaridad de estudios. Entonces, bueno, pues lo que
lo que pasa siempre, que cuando la gente empieza a estudiar, empieza a salsear, y cuando empieza a salsear empiezan a salir cosas. Entonces, bueno, lo que decía antes, creo que es una realidad y creo que va en auge, ¿vale? Entonces, entre las propiedades que proponían y que más estudiadas están, pues lo que comentaba Carolina, me ha gustado porque vamos a coincidir en bastantes cosas, ¿no? En cuanto a beneficios a nivel gastrointestinal, ¿vale? Tiene compuestos que funcionan como probióticos, ¿vale? Probióticos y prebióticos, ¿vale? Más prebióticos que probióticos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a alimentar a nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Favoreciendo el desarrollo de las bacterias no patógenas, ¿vale? De esta manera tendremos una microbiota más saludable, ¿vale? Promoviendo la salud. Hoy en día, pues, con todos los factores externos que tenemos, con la alimentación mediocre que llevamos y demás, se está viendo que la microbiota está siendo dañada y que muchas de las enfermedades y de las malabsorciones y intolerancias que tenemos hoy en día, bueno, pueden estar relacionadas con esa alteración a nivel de microorganismos en colon, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ese nivel tendría ese potencial. Luego aquí, ahí va, tengo el TNF-alfa ahí puesto, sería en el antioxidante y antiinflamatorio, ¿no? En cuanto al antiinflamatorio, se había postulado muchas hipótesis, pero lo mismo que ha dicho Carolina, no hay nada importante escrito, de hecho, no hay diferencias significativas y demás. Sí que hay un par de estudios, que luego, bueno, hay enumerado unos, estudian el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral, bueno, es un proinflamatorio, es una proteína, ¿no?, elevada, que se encuentra sobre todo en pacientes con artritis reumatoide, y se ha visto que en pacientes con artritis reumatoide se les daba alimentos fortificados en harina de grillo y reducían este factor de necrosis tumoral, ¿no? Luego, en cuanto a ganancia de masa muscular, hay muchísimo estudio en ancianos que junto con un trabajo de fuerza mejoran mucho, 1, la fuerza, 2, la autonomía y 3, la composición corporal, en cuanto a ganancia de masa muscular y pérdida de grasa. Un poquito a lo que he dicho antes, y lo mismo que ha dicho Carolina, la ganancia de masa muscular, la ganancia de fuerza no es solo por un factor, ¿no? Hay muchísimos factores que influyen ahí y no sabes si realmente la suplementación de los alimentos o la fortificación de los alimentos con harina de grillo es el responsable de esa ganancia de masa muscular o es el entrenamiento de fuerza lo que ha promovido esa mejora, ¿no? Pero bueno, también hay algo que parece ser que pueda mejorar y que a nivel cardiovascular, precisamente por el perfil lipídico que tiene y por la alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados que tiene, se ha visto que el perfil de colesterol en análisis sanguíneos es muchísimo mejor y por lo tanto tienen una salud cardiovascular mayor gente que consume alimentos fortificados con harina de grillo que gente que no consume, ¿vale? Y bueno, aquí, para que veáis, esto es solamente un resumen de toda la bibliografía que hay en los últimos años. Y bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, pues, aquí en esta que veis aquí, me miden, bueno, no veis, pero bueno, la fuerza a nivel muscular. El otro me mide, por ejemplo, en la primera que veis, lo que comentaba del TNF-alfa. Luego hay alguna también sobre eso, mira, la de la diarrea, pues que, por ejemplo, gente que consume harina de grillos tiene menor incidencia de diarreas que gente gente que no consume harina de grillos. Esto que nos hace pensar, pues lo que os he comentado antes, que tiene incidencia a nivel de microbiota y que eso también puede producir una mejora en la salud gastrointestinal, ¿no? Vale, y luego nosotros en el fútbol, en este caso, pues, o sea, en el deporte, perdón, en este caso lo enfoco un poco al fútbol, ¿en qué nos podríamos beneficiar de esto? Pues bueno, lo primero, en llegar y enriquecer los alimentos a nivel proteico, ¿no? Por ejemplo, un pan convencional pues puede tener un 8 o un 9% de proteína, que si le añadimos algo de harina de grillo y le podemos hacer un 12 o un 13, pues bueno, quieras o no, ahí tenemos también otro aporte proteico que en el día a día podemos llegar a los requerimientos nutricionales, ¿no? El fútbol, pues al ser un deporte tan de contacto, tan de componente céntrico y demás, promueve un daño muscular muy elevado. Entonces, uno de los retos nuestros es
tener dietas altas en proteínas para reparar ese daño muscular y generar adaptaciones, ¿no? Esa sería una de las utilidades que le daríamos una de las alternativas que teníamos. Otro, pues el efecto antioxidante. Si esto realmente fuese así y se demuestra que tiene ese efecto antioxidante, joder, pues al final el deporte sabemos que es un estresor, produce un estrés oxidativo y que al final eso pues, lo que hace es alterar las membranas celulares y demás, y de ahí pueden venir pues, lesiones, un intestino permeable, pues muchas afecciones, ¿no? Entonces, mediante la reducción de ese estrés oxidativo podemos promover la salud del deportista o del futbolista en este caso, ¿no? Y bueno, pues lo que comentábamos antes de esa acción probiótica, yo diría prebiótica más que nada, ¿vale? Últimamente y cada vez más se está estudiando la relación que pueda tener esa microbiota, es decir, la composición de microorganismos que yo tengo en colon con el sistema inmune, ¿no? Se ha visto que si hay una alteración en el microbiota hay una disminución o una inmunosupresión sin saber muy bien los mecanismos, ¿vale? Pero algo hay ahí. Entonces, ahí se está investigando hoy en día mucho en ese ámbito. Pues eso también, si yo puedo, mediante fortificar los alimentos con harina de grillo, mejorar esa salud gastrointestinal del futbolista y, en consecuencia, mejorar el sistema inmunitario del futbolista, pues bueno, pues beneficio por doble parte, ¿no? Y bueno, y un poquito aquí he puesto limitaciones que son las que ya he venido diciendo, ¿no? Las que me he encontrado, pues que es muy novedoso y que todavía esa novedad hace que no haya mucha evidencia y que tampoco podamos hacer afirmaciones con respecto a esto, pero que, joder, la línea y la dirección parece ser positiva y que algo hay ahí, ¿no? En los estudios lo que sí he echado en falta es pues, que los diseños de estudios había muchos factores de confusión, entonces no puedes decir, vale, es por la harina de grillo que mejora. Dices, sí, pero a ver, me falta algo, ¿no? Y que pues eso, que muchos estudios son en ratones y que en estudio humano tampoco hay mucho. Pero bueno, pues lo que he dicho, que al final cuando los estudios aumentan exponencialmente, pues seguro que de aquí a unos años pues estaré hablando de una cosa totalmente diferente, eso seguro, ¿vale? Y luego otra limitación que veo es la aceptación, ¿no? Yo, cuando José me trajo tanto el bacon sintético como el pan, lo puse a unos futbolistas y demás y ¿qué habéis puesto aquí? ¿Bizcocho? No, es pan, tal. Y ya cuando les dices que lleva harina de grillo, alguno echa la mano atrás, otro coge, pero ya otro coge una rebanadita en vez de la rebanada entera, ¿no? Es que a nivel cultural todavía no estamos, yo creo, pues eso, no hemos aceptado el que todavía, joder, que esto es una realidad y que nosotros en un momento u otro igual vamos a consumir este tipo de alimentos, ¿no? Yo mismo, en cuanto, pues hace unos años, te hablaban de la eura, ¿no? Te hablaban de la soja texturizada, te hablaban de... Nadie sabía lo que era, ni yo mismo sabía lo que era. Y ahora mismo, pues, en el día a día, no soy ni vegano ni vegetariano, pero soy consumidor de ese tipo de alimentos. Y dices, ostras, ¿quién me diría, no? Pues ¿quién me dirá que dentro de 5 años no estemos consumiendo este tipo de alimentos? Pues bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, lo que decía antes José y lo que vuelvo a repetir, es una realidad, está aquí y bueno, creo que es una alternativa más a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues, no sé si alguno quiere alguna pregunta, si he sido muy superficial, si, bueno, cualquiera que tenga alguna pregunta, tranquilos, ¿vale? Bueno, la idea un poco también era que al principio de la charla y ahora al final hayáis visto un cambio, ¿no? De lo que era... Vamos a ver algo de insectos, de insecticultura. Y como veis, la insecticultura, el insecto, puede abrir un campo enorme en muchas direcciones. Como temas pues para fertilizantes para el campo, alimentación saludable, o sea, es una alternativa sostenible que a raíz de este proyecto queremos potenciar aquí en Navarra. El insecto no es solo el bichito que podéis ver, sino todo lo que gira a su alrededor, para múltiples sectores y con múltiples aplicaciones.
Y ahora ya, pues bueno, para cerrar un poco el acto, pues hablará Algutzane Martínez, nos dará que es directora general de innovación del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Y yo, después de un poco de toda la sesión que hemos tenido, la cual pues agradezco mucho a todos los ponentes y a todos los que habéis participado, me gustaría recoger alguna pequeña reflexión que me han ido surgiendo conforme estaba escuchando y que luego seguramente en el pequeño aperitivo y en las pruebas las podemos un poquito compartir en corros y comentar, ¿no? Yo, en primer lugar, lo que querría decir, que desde el punto de vista de realización de esta jornada, de la convocatoria Cosmos 2022, ¿no?, de transferencia de la innovación y del conocimiento, pues creo que, lógicamente, a la vista está que estamos tratando un poco de difundir y de llegar a ese objetivo, ¿no? Pero también pienso que la innovación no es, o mejor dicho, es algo que nos tiene que transformar, ¿no?, y que tiene que propiciar la transformación, pero no puede sustituir. Y tiene que ser hacer que las cosas y que las nuevas iniciativas sean compatibles con lo que ya existe. Lo que quiero decir con esto es que estamos hablando del sector agroalimentario y estamos hablando de una nueva alternativa, una nueva posibilidad en torno a la insecticultura y a la producción de harina o de proteínas más sostenibles, ¿no? Pero en ningún caso, porque a la vista está que no podemos sustituir ni la generación de carne ni la generación de cultivos vegetales como los tenemos hasta ahora. Ningún chuletón, ningún espárrago, ninguna alcachofa va a desaparecer ni puede desaparecer, porque si no estaríamos hablando quizás de un escenario apocalíptico, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que evidentemente podremos enriquecer la producción agroalimentaria de Navarra en base a el suministro, la aportación de este tipo de proteínas que van a ser seguramente importantes en lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Y lo que tenemos que procurar es transformar, desde mi punto de vista, pues una agricultura y una ganadería más sostenible, porque tenemos un reto a nivel global muy potente, a nivel de emisiones, de contaminantes y de una serie de manejos que tenemos que procurar hacerlos de la mejor manera posible como productores, pero también como consumidores, que creo que el consumidor al final es el que puede votar todos y cada uno de los días que va a hacer la compra. Y lo que quiero decir con esto es que no solamente nos tenemos que pensar que cada 4 años decido lo que va a pasar en este país, sino que lo decido todos los días que hago la compra, porque elijo productos. Y esos productos agroalimentarios hacen territorio y hacen desarrollo rural. Con lo cual, pues nada, dicho esto, ya que ha sacado el fútbol y yo soy futbolero, pues si ayer Osasuna hubiera comido un buen chuletón, quizás con un gol a favor y un equipo con un jugador menos, igual hubiéramos mantenido la renta, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, la verdad es que estamos un poco para convivir y para complementarnos entre todos. Buenos días a todas, buenos días a todos. Según un gusti hoy, lo primero, por supuesto, agradecer a UAGN el que me haya permitido estar hoy aquí en esta jornada, pues compartiéndonos este conocimiento sobre la insecticultura. Estamos descubriendo cómo los insectos conforman ya una alternativa sostenible y saludable y que, como decía Aitor, totalmente real, ¿no? Ya es una realidad a día de hoy, pues, para nuestra alimentación. Es innegable que requerimos de nuevos caminos para este futuro que tenemos por delante. La sociedad está inmersa en una transformación ecológica y digital que requiere de tirar de la innovación para encontrar soluciones alternativas a los retos que tenemos por delante. Y en alimentación, como hemos visto, pues el reto no es menor. Tenemos un envejecimiento de la población, una mayor esperanza de vida, un aumento de población, un cambio climático por delante y pues cada vez la escasez y la limitación al acceso de alimentos es mayor. Y ya Naciones Unidas estableció, como se ha comentado ya por aquí, que en 2050 vamos a tener que alimentar a más de 9.700 millones de bocas y que esto suponía, según el cálculo de la FAO, que para 2050 íbamos a tener que aumentar el proceso de producción en un 70%, pues con los procedimientos tradicionales, con los sistemas tradicionales de producción y con las fuentes de alimentos que estábamos utilizando hasta ahora, pues no íbamos a poder llegar y se tenían que valorar pues nuevos caminos, nuevas vías de conseguirlo. Con esto por delante, el sector agroalimentario estáis innovando a marchas forzadas, no tenéis otro remedio para garantizar
tanto la producción del alimento como la seguridad del propio alimento, ¿no? Estamos en un mundo en el que no solamente tenemos que tener acceso, sino que el acceso a los alimentos que tenemos tiene que ser un alimento seguro, un alimento que no sea perjudicial para la salud. Y, por supuesto, en Navarra pues también estamos haciéndolo así, ¿no? El peso del sector agroalimentario en Navarra es muy elevado, tenemos un 6,6% de nuestro PIB que proviene del sector agroalimentario, que supone unos 25.000 puestos de trabajo asociados a este sector y que además, fijaos el valor que tiene, puesto que son unos puestos de trabajo muy arraigados en el territorio y muy arraigados en zonas rurales. El estímulo de la innovación y la introducción de la tecnología resultan, como casi siempre, esenciales para continuar mejorando los productos que consumimos bajo una nueva premisa que, como se comentaba aquí, era que tenemos que ser capaces de producir más con menos superficie y con menos recursos, y en este sentido pues Navarra no es solo un ejemplo de buena producción alimentaria de gran calidad, sino que también es puntera en lo que es el proceso innovador y en el proceso transformador. Partimos de una posición privilegiada, tenemos una industria que en su ADN lleva la innovación. No hay más que ver todas las charlas que hemos tenido esta mañana, ¿no? y cómo hemos sido capaces de generar valor aprovechando pues, las propiedades de los insectos, tanto para lo que es nutrición animal, nutrición en humanos, como en ese círculo de economía circular, aprovechando también esas posibilidades en lo que es la producción agrícola. También tenemos en Navarra un ecosistema de innovación que cuenta con grandes agentes como son CNTA, como lo hemos visto, como es INTIA, como es IDAP, como son los institutos de investigación de la Universidad Pública, ISFood o IMAP, como es el clúster en AgriFood que tenemos, e incluso a día de hoy tenemos 2 unidades de innovación empresarial relacionadas con el sector agroalimentario que han sido puestas en marcha por Floret y por Escal. Y, por último, pues también tenemos apoyo desde la Administración para seguir innovando en el sector agroalimentario, y solamente voy a destacar aquí una de las muchas medidas que tenemos desplegadas, que es el Plan Complementario de Agroalimentación. El plan complementario, los planes complementarios son una iniciativa que ha puesto en marcha Ministerio de Ciencia e Innovación y que supone proyectos en colaboración entre comunidades y en cofinanciación entre el Ministerio y la comunidad autónoma, y que en el caso del Plan Complementario de Agroalimentación va a estar liderada desde Navarra, desde CNTA en concreto. Es un plan que a nivel económico está dotado con 18,7 millones, 12,1 millones procedentes del Ministerio a través de del mecanismo de recuperación y resiliencia, y 6,6 que tenemos que aportar desde la comunidad autónoma. Y entre los objetivos que recoge este plan complementario está el fomento de la producción primaria sostenible, la reducción de las emisiones y gases de efecto invernadero, la potenciación de la transferencia de tecnología y la economía circular y el desarrollo de alimentos innovadores y seguros. Pues como estos que estamos conociendo hoy, como los que vamos a poder ver a continuación, y que introducen insectos como parte de una dieta saludable y variada. Además de todo esto, desde el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital también vemos que es una acción muy importante el dar a conocer a nuestra sociedad todo lo que estamos haciendo en I+D en Navarra. Y en este sentido, pues lanzamos la convocatoria Cosmos, que tiene como objetivo crear cultura científica en nuestra sociedad, que la sociedad conozca de ciencia, divulgar lo que es la I+D+I que hacemos en Navarra, que es mucha y no se conoce, que la sociedad sea capaz de reconocerla y de darle el valor que tiene. Y, por último, también buscamos fomentar las vocaciones STEM, vocaciones tan necesarias en el futuro que nos viene, y especialmente las vocaciones STEM femeninas, aunque en el sector agroalimentario, bueno, pues aquí estoy viviendo gran presencia femenina. Y en este sentido, pues esta es una iniciativa que ha participado de nuestra convocatoria. Nos alegra ver cómo nuestras convocatorias pues ayudan, ¿no?, a poner en la calle el conocimiento sobre qué es lo que hacemos en Navarra. Y nada más por mi parte, nada más que agradecer a UAGN por organizar la jornada, a Nutrinsect por acogerla, y animaros a que entre todos pues sigamos utilizando la palanca de la innovación pues para poner el sector agroalimentario en Navarra
como punta de lanza tanto en España como en Europa, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Muchas gracias, bueno, pues por cerrar, tenemos al fondo ese pequeño aperitivo con varios de los productos que han comentado los ponentes y algunos otros alimentos. Y, bueno, podemos pasar, yo creo que de forma ordenada y poco a poco, ¿verdad, José?, para poder ver un poco la planta, ¿vale?